produce Nieves, Bebe y John Sistiaga, y es la que coproducimos nosotros La Claqueta, gracias a que Hernán nos invitó a que nos uniésemos a esta aventura junto con Contramedia, su productora. No vamos a hablar ahora mismo nada, porque yo creo que es más interesante, mucho más interesante que hablen directamente los 10 niños que son protagonistas de esta película, pero sí que os invito, en este momento en el que estamos, en el que hacemos una propuesta de invitación, cuando terminemos la película, los que queráis, no abandonéis la sala, cogerán el micro Hernán, también Nieves, y todos los que quieran ustedes pues pueden también participar en un pequeño coloquio en el que pueden preguntar aquello que deseen. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, nos vemos luego. أنا بحب البحر، أنا انولدت في البحر، نفسي أضل طول عمري في البحر أسبح وأعيش في البحر وأنسى كل المشاكل اللي حوالي وأعيش وأضل طول عمري في البحر. La película surge justamente al principio de la guerra. La idea de hacerla surge cuando mis amigos en Facebook, mis amigos de Gaza, yo viví en Gaza, tengo un libro sobre Gaza, me empiezan a escribir y contarme que esto era como nunca, ¿no? Uno de ellos inclusive, que aparece ahí en la firma, Kayed Hamad, me dijo que era el apocalipsis, que nunca ninguna ofensiva israelí de las que habitualmente se suceden en Gaza había tenido tanta virulencia ni era tan terrible, ¿no? Ellos mismos estaban anonadados por lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese momento yo me encontraba con Bebe, estábamos rodando en México, otra historia, y también tuvo lugar aquel incidente que se cuenta en la película, que es el de los 4 niños que murieron mientras jugaban al fútbol, ¿no? Eran 8 y 4 fallecieron por consecuencia de 3 misiles, y bueno, fue en ese momento que dijimos hay que hacer algo. La primera en subirse al carro fue Bebe, de apoyar, fue realmente en este proceso una persona que me ha ayudado mucho, ¿no? A mantener una idea, o 2 ideas, porque del momento que volvimos a España y a los 2 días fuimos para Gaza, había 2 ideas rectoras principales en esta historia, que eran contar la guerra de otra forma, no como habitualmente se cuenta, y que solo hablasen niños. Lo primero responde a que durante mucho tiempo yo tenía ganas de hacer las cosas de otra manera. Normalmente voy a Afganistán, voy a Somalia, a los grandes lagos en África, Sudán del Sur, y siempre contábamos todo con muchas prisas, y con muchos datos y con muchas cifras, pero me faltaba, tenía la impresión de que en medio de todo ese ajetreo estaba faltando algo más profundo, ¿no? Entonces, esta película quería contar la guerra de otra manera, totalmente distinta. Una guerra sin bombas, sin balas, sin carreras, sin llegar al hospital corriendo con la lengua afuera, quizás como narrador dando un paso atrás, ¿no? A veces el reportero tiene mucho protagonismo en este tipo de narración de guerra, y en este sentido busqué otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva en la cual solo viéramos la guerra a través de los ojos de los niños. Tengo también la impresión, y siempre he tenido cuando he estado en conflictos armados, que nos quedamos un poco en la epidermis. En la epidermis, justamente por esa adrenalina, esas prisas, esas entrevistas tan breves, y el iceberg, que es lo que está debajo, todo lo que el resto no se llega a contar realmente bien, ¿no? Porque es lo que perdura, es el trauma, es la herida, es perder a tu familia, perder tu casa, perder a la gente que quieres, perder tu trabajo, perder la escuela. Eso normalmente no se cuenta con toda la profundidad que debería.
Entonces dije, bueno, voy a centrarme en esa herida que se produce, voy a centrarme en ese momento y en la mirada de la gente que está sufriendo. Por eso, a nivel estético, la apuesta fue por la cámara lenta, como habéis visto, justamente para en medio de la guerra congelar ese instante y centrarnos en la gente, en cada una de las personas que están sufriendo la guerra. También el uso de drones, el uso de tomas subacuáticas, tratar de crear un lenguaje distinto de un conflicto bélico, de la narración de un conflicto bélico. No sé si lo he conseguido o no, pero esa fue la intención. Realmente decir, bueno, vamos a contar esto de otra manera, un paso atrás, y aunque caían bombas, y aunque había tiroteos, y aunque había niños en la morgue, la idea era ir por otro lado, ¿no? Justamente omitir eso para que nuestra mirada fuera a través de los niños. Y después que la narración fueran niños. Mi experiencia en Gaza, de haber vivido ahí, es que los niños son protagonistas muy importantes de lo que está pasando. Son más de la mitad de la población, son la mitad de las víctimas. 400.000 niños solo han nacido y crecido dentro del bloqueo. O sea, en los últimos 8 años, desde que empieza el bloqueo israelí feroz de la Franja de Gaza y estas operaciones cada uno de 2 años o 2 años y medio, hay 400.000 niños que solo conocen esta realidad, que nunca han viajado, que viven al albur de si Israel deja entrar libros o no, si deja entrar gasolina o no, medicinas o no. Sus vidas son solo entre las 3 paredes y el mar que definen esta prisión, que es la prisión más grande del mundo, a cielo abierto, que es Gaza, ¿no? ها الدكاترة مش فاهمين له، الزقلة مش فاهمين له، طلعونا يا برا يساعدوه، نسوا اللي صار معنا، كل يوم بشوف بزق الأولاد. Entonces, me parecía muy importante que ellos hablaran. El miedo también, y en ese sentido fue otra apuesta importante, era que la narración se sostuviera. Y yo creo que funciona muy bien. En ese sentido sí podría decir que funciona, porque fui el primer sorprendido cuando puse la primera entrevista a Uday y lo empecé a escuchar. Acabamos de llegar y nos sentamos ahí en su casa destruida. La cantidad de matices, de recovecos, de claroscuros, de su narración. No es un niño normal. Ninguno de los 10 elegidos, o fueron los primeros 10 que encontramos realmente, no hubo cambios. Es un niño normal, son niños que han crecido bajo una constante agresión bélica y un bloqueo que no tiene precedente en el siglo XXI, y en ese sentido son niños que se han preguntado muchas cosas que a veces ni siquiera aquí nos hemos preguntado. Se preguntan mucho por la muerte, por la vida, por la justicia, por la injusticia. Esa pregunta, que no he puesto todas, pero todos me preguntaron, ¿por qué si somos niños hacen esto, ¿no? Todos decían lo mismo, y eran conscientes de que en el mes de julio y agosto, cuando estuvimos ahí, del otro lado del Mediterráneo, que se ve que está el Mediterráneo, que es España, Italia, Chipre, Grecia, había niños de vacaciones con sus padres, ¿no? En Alicante, en Cádiz, había niños con sus padres, y ellos decían, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que estar escondido en mi casa esperando que haya un misil que la destruya y morir, ¿no? O no poder ir a la escuela, o tener que refugiarme? Esas preguntas de sentido común, a mí como adulto, sinceramente me hacían sentir muy incómodo, ¿no? Y la sensación que tenía a lo largo de la película, esto es la primera vez que lo comento, pero es de estar fallando esos niños, ¿no? Y en ese sentido Gaza es una ciudad un poco escindida, ¿no? Porque los adultos no han sabido dar a los niños, y los niños están un poco desamparados. Quizás por eso han crecido tan rápido, pero el discurso se mantiene una coherencia que fui el primer admirado y que realmente creo que es lo más valioso de la película. Así, lo único que tiene valor esta película es lo que ellos han dicho, cómo lo han dicho. Rajaf, su padre, lo matan cuando va a rescatar gente en la ambulancia y se pone frente a la cámara con los brazos así y no se quiebra, y habla con una fuerza y con una coherencia que conmueve y que desgarra y que inspira, ¿no? Sobre todo yo me sentí muy inspirado por él.